Después de perder el caso judicial contra mi marido, entré en la clínica desesperada, llevando a mis gemelos nonatos. Pero justo cuando mi mano tocó la puerta, la voz de una anciana detrás de mí lo cambió todo. La lluvia caía sobre Portland como una cortina plateada y constante, lo suficientemente suave como para difuminar las luces de la calle, pero tan fría que se filtraba a través de la ropa y los huesos. Eran apenas las 7 de la mañana y la ciudad todavía parecía medio dormida. Los escaparates estaban cerrados, los autobuses medio vacíos, la acera resbaladiza por el rocío matutino. Hannah Whitmore estaba de pie frente a la clínica de salud para la mujer en la calle Northwest Lovejoy, con el abrigo bien ceñido, los hombros temblando por algo mucho más profundo que el frío. No había dormido. En realidad, no. La noche anterior había sido un largo periodo de mirar al techo, reviviendo cada palabra del tribunal. Cada mirada intercambiada entre el abogado de su marido y el juez Leonard Briggs. Cada momento en que su antiguo abogado se encogió en lugar de defenderla. Ahora, fuera de la clínica, parecía alguien vaciada por decisiones que nunca quiso enfrentar. Los ojos hinchados de llorar, la respiración entrecortada, las manos temblorosas mientras las mantenía contra su estómago. Apenas se le notaba todavía, solo la más leve hinchazón de sus gemelos. Incluso eso hacía la situación más difícil. No quería estar allí. No quería interrumpir el embarazo. Pero después de todo lo que había pasado, después de perder la sentencia de custodia antes incluso de que sus hijos nacieran, cada camino hacia adelante se sentía oscuro y estrecho, como si caminara por un pasillo donde todas las puertas ya se habían cerrado de golpe. Su mente la arrastraba de vuelta al tribunal el día anterior, las luces fluorescentes zumbando en lo alto, el olor rancio a papel y alfombra vieja, y el juez Briggs sentado rígidamente detrás del estrado, apenas mirándola antes de dirigir su atención al abogado de Evan, que hablaba con una soltura que hacía evidente el desequilibrio. El tono del abogado había sido suave, confiado, casi burlón mientras explicaba por qué a Evan se le debería otorgar la custodia total una vez que los niños llegaran. Su abogado de entonces, un hombre tímido que le habían recomendado por ser asequible en lugar de competente, parecía plegarse sobre sí mismo. Evitaba el contacto visual, barajaba papeles, respondía con objeciones débiles que el juez Briggs desestimaba casi de inmediato. Hannah recordaba haberlo visto hundirse más en su silla, como si tuviera miedo de llamar demasiado la atención. Recordó haber pensado, les tiene miedo, miedo al juez, miedo al dinero de Evan. Y entonces llegó la sentencia con una eficiencia que la hizo sentir ensayada. Evan recibiría la custodia principal al nacer los niños. Las protestas de Hannah, sus intentos de explicar la manipulación emocional y el comportamiento volátil que había soportado, fueron ignorados como un ruido irrelevante. El juez Briggs apenas la reconoció, y la decisión se tomó tan rápidamente que casi se preguntó si se lo había imaginado todo. Ahora, de pie fuera de la clínica, esa misma presión indefensa oprimía su pecho, dificultándole la respiración. Interrumpir el embarazo parecía lo único sobre lo que tenía control, pero la idea se retorcía dolorosamente dentro de ella. No quería hacer esto. Simplemente no veía otra salida. Dio un paso lento hacia la puerta de la clínica y entonces una voz, áspera y baja, que atravesó la lluvia, la llamó: «No entres ahí, cariño». Hannah se quedó helada. Se giró ligeramente y vio a una anciana sin hogar sentada en el borde de hormigón cerca de la entrada. Su ropa estaba superpuesta y gastada, su cabello gris y enredado bajo una capucha, sus manos envueltas alrededor de un vaso de papel que se había enfriado hacía mucho tiempo. Sus ojos, sin embargo, eran agudos, sorprendentemente alerta, a pesar del agotamiento grabado en su rostro. La mujer asintió una vez, como si ya supiera la pregunta de Hannah antes de que la hiciera. «El juez no fue justo contigo», murmuró, su voz inquietante en su certeza. «Alguien le pagó». «Tú sabes eso». Un escalofrío recorrió a Hannah, no por el frío, sino por la precisión de las palabras. No le había contado a nadie sus sospechas, ni siquiera en voz alta para sí misma, pero algo en su interior se lo había susurrado durante la audiencia, durante la noche de insomnio posterior. Ahora, esta extraña lo había dicho en voz alta. Hannah se acercó un paso, con el corazón palpitando. ¿Qué ha dicho? Pero cuando volvió a mirar, la mujer ya se estaba levantando, alejándose con una rapidez sorprendente para alguien de su edad. Para cuando Hannah llegó al borde de la acera, la mujer había desaparecido detrás del grupo de coches aparcados y la lluvia que caía.
Hannah se quedó quieta un largo momento, la lluvia golpeando suavemente su abrigo, su aliento empañando el aire frío. Su miedo no desapareció, pero algo más, pequeño, frágil, obstinado, surgió a través de él, una chispa de desafío. Se alejó de la puerta de la clínica, y por primera vez en días, giró en una dirección diferente, sin saber exactamente a dónde iba, pero segura de que no podía continuar por el camino al que la habían empujado. La lluvia siguió a Hannah hasta su casa, arrastrándose detrás de ella como una segunda sombra. Para cuando llegó a su apartamento en el sureste de Portland, un edificio estrecho y antiguo metido entre una lavandería y un mercado de la esquina, su ropa estaba húmeda y sus pensamientos entraban y salían de foco. Subió las escaleras lentamente, cada escalón sintiéndose más pesado que el anterior, hasta que finalmente cerró la puerta detrás de ella y se quedó en la quietud de su pequeña sala de estar. Todo parecía igual que cuando se había ido esa mañana, la ropa a medio doblar en la silla, la taza vacía en el mostrador, el brillo apagado de la luz nublada filtrándose a través de las finas cortinas. Pero algo dentro de ella había cambiado. El encuentro fuera de la clínica la había desestabilizado, había abierto una grieta en un sentimiento que había reprimido durante meses, quizás incluso años. Se dejó caer en el borde del sofá y presionó las palmas de las manos contra sus rodillas. Su respiración era irregular. Los gemelos patearon suavemente bajo sus manos, recordándole que no estaba sola, no realmente. Y el pensamiento de ellos, pequeños, en crecimiento y vulnerables, fue lo que la empujó a coger su teléfono. Sus manos dudaron un momento antes de desplazarse por sus contactos. Pasó de las llamadas recientes, su antiguo abogado, Evan, el número de la clínica que no había respondido, y luego lo encontró, Mónica Fields. No habían hablado propiamente desde la universidad. La vida las había llevado por caminos diferentes, Hannah al cuidado de niños y la enseñanza a tiempo parcial, Mónica a las investigaciones criminales. Se habían mantenido en contacto de forma superficial a través de las redes sociales, el ocasional mensaje de felicitación, pero nada profundo. Aún así, Hannah recordaba a Mónica como alguien que veía a través de las fachadas, que no se intimidaba fácilmente. Presionó llamar. Sonó una vez, 2 veces, y luego una voz familiar pero más madura respondió, ¿Hannah? Oye, ¿está todo bien? La pregunta era simple, incluso inocente, pero casi la quebró. No, susurró Hannah. ¿Tienes tiempo para hablar? Mónica no dudó. ¿Dónde estás? En casa. Dame 30 minutos. Nos vemos en Laurel and Pine, cerca de Burside. Es tranquilo a esta hora del día. Hannah exhaló temblorosamente. Vale. Aguanta, dijo Mónica suavemente antes de colgar. La cafetería estaba en una esquina donde los viejos edificios de ladrillo se encontraban con los nuevos escaparates de cristal. Dentro, olía a granos de café y chaquetas empapadas por la lluvia. Hannah encontró una mesa al fondo, apretándose el abrigo mientras esperaba. Sus nervios zumbaban bajo su piel. Unos minutos después, Mónica entró, sacudiéndose el agua del pelo. Se veía casi exactamente como Hannah la recordaba, ojos marrones concentrados, una postura firme que sugería que veía más de lo que nunca decía en voz alta. Hannah, murmuró, atrayéndola a un breve y reconfortante abrazo antes de sentarse. En el momento en que llegaron sus bebidas, la de ella descafeinada, la de Mónica negra, Hannah comenzó a hablar. Lenta al principio, luego todo de una vez. Le contó a Mónica todo, la presión emocional que Evan había ejercido sobre ella, las amenazas que hacía cada vez que ella se resistía, la forma en que desestimaba sus preocupaciones, la forma en que le ocultaba las finanzas, la forma en que trataba el embarazo como una moneda de cambio. Describió la audiencia de custodia, la arrogancia del abogado de Evan, la extraña tensión en la sala, el obvio desequilibrio de poder y, finalmente, con voz temblorosa, habló de la anciana fuera de la clínica, la advertencia de que el juez Briggs no era justo, que alguien le había pagado. Mónica no la interrumpió. No desestimó ni minimizó nada. Escuchó con una seriedad que hizo que Hannah sintiera, por primera vez en meses, que no se estaba imaginando todo. Cuando Hannah terminó, Mónica se recostó, golpeando ligeramente un dedo contra su taza. Voy a decirte algo, dijo Mónica con cuidado. El juez Leonard Briggs ha tenido quejas antes. A Hannah se le cortó la respiración. ¿Quejas? Nada probado, aclaró Mónica.
Pero ha habido suficiente humo como para que algunos de nosotros nos hayamos preguntado qué está pasando realmente entre bastidores. La habitación de repente pareció más pequeña, el aire más denso. Tu abogado debería haber presionado más, añadió Mónica. Pero no lo hará. Tiene miedo. Y, sinceramente, necesitas a alguien que no lo tenga. A Hannah le picaron los ojos. No sé quién podría ser. Puedo darte algunos nombres, dijo Mónica. Gente que no tiene miedo de desafiar al sistema cuando es importante. Pero escucha, no puedo investigar oficialmente a un juez sin causa. Lo que puedo hacer es mirar por ahí discretamente. Hannah tragó saliva, sintiendo el primer atisbo de tierra firme regresando bajo sus pies. ¿Harías eso por mí? Por supuesto, dijo Mónica, su expresión firme y amable al mismo tiempo. No estás loca, Hannah. Algo no cuadra en esto. Y no deberías tener que enfrentarlo sola. Esas palabras se asentaron en ella como calor después de un largo invierno. Cuando finalmente se levantaron para irse, la lluvia de fuera había amainado, y por primera vez en semanas, Hannah sintió algo parecido a la esperanza, frágil pero real, tomando forma dentro de ella. La tarde siguiente, las nubes sobre Portland se espesaron en un techo gris apagado, del tipo que hacía que toda la ciudad se sintiera más silenciosa de lo habitual. Hannah caminaba por la Southwest 10th Avenue, sus pasos lentos pero decididos, escaneando los escaparates hasta que encontró el que le habían dicho que buscara, un pequeño y cuidado bufete de abogados con una placa de latón que decía Clare Donovan, Derecho de Familia. No parecía gran cosa desde fuera. Sin columnas de mármol, sin vestíbulo de cristal, sin un mostrador de recepción con 3 asistentes, ninguna de las exhibiciones intimidantes que había visto en el edificio del abogado de Evan. En cambio, era modesto, con una iluminación cálida y sorprendentemente tranquilo, pero algo en él se sentía sólido, arraigado, estable de una manera que ella necesitaba desesperadamente. Dentro, el aire olía débilmente a café y papel. Una única asistente la recibió y luego la guió a un despacho privado donde Clare Donovan se levantaba de detrás de su escritorio. Clare rondaba los 30 y tantos años, serena y con una agudeza inconfundible en sus ojos. Le estrechó la mano a Hannah con firmeza. Toma asiento, Hannah. Mónica me contó lo suficiente como para saber que debíamos hablar. Hannah se sentó, alisándose las manos sobre las rodillas, con los nervios revoloteando en su estómago. Cuando Clare se acomodó de nuevo en su silla, se inclinó ligeramente hacia adelante, atenta, concentrada. Entonces, dijo Clare, empieza desde el principio. Y Hannah lo hizo. Le contó todo lo que le había contado a Mónica, la presión emocional, la manipulación de Evan, el control coercitivo, la sentencia de custodia que se sentía predecidida, la actitud despectiva del juez, el miedo a no haber sido escuchada, a que el sistema estuviera en su contra. Y luego le contó a Clare sobre la anciana fuera de la clínica, la advertencia que la había sacudido hasta la médula. Clare no la interrumpió. Hacía preguntas agudas y precisas cuando era necesario sobre fechas, tono, comentarios específicos hechos por el juez Briggs, patrones en el comportamiento de Evan, inconsistencias financieras que Hannah recordaba y los momentos que la hicieron sospechar que la sentencia no era legítima. Cuando Hannah finalmente dejó de hablar, Clare se recostó, golpeando ligeramente su bolígrafo contra su bloc de notas. Bueno, dijo Clare con calma, no te lo estás imaginando. Hannah parpadeó. No. No. El sesgo judicial es difícil de probar, pero los patrones que estás describiendo, Clare exhaló por la nariz, entrecerrando los ojos, son demasiado consistentes para ignorarlos. Un leve temblor de alivio recorrió a Hannah. Clare abrió una carpeta, sacando un formulario impreso y algunos documentos. Esto es lo que vamos a hacer. No será fácil, pero no es imposible. Hannah se inclinó, aferrándose a cada una de sus palabras. Primero, dijo Clare, presentamos una apelación. Eso evita que todo siga avanzando exactamente como Evan quiere. Nos da tiempo. Vale, susurró Hannah. Segundo, solicitamos una revisión judicial. No es un paso pequeño. Obliga al sistema a examinar el historial del juez Briggs, y si hay quejas o inconsistencias, tendrán que reconocerlas. Mónica mencionó que había quejas anteriores, añadió Hannah en voz baja. Clare asintió. Exactamente por eso esto podría funcionar. Pasó a otra página.
Tercero, presionamos para obtener la divulgación financiera de Evan. Registros completos, transferencias bancarias, cuentas de inversión, cualquier cosa que pueda insinuar una influencia indebida. Hannah tragó saliva, pensando en las compras repentinas de Evan, el coche nuevo, el reloj caro, cosas que él una vez había descartado como beneficios del negocio. Y finalmente, dijo Clare, reabrimos la evaluación de custodia. Una evaluación adecuada esta vez, no una superficial. Tus registros médicos, el estrés bajo el que has estado y el comportamiento de Evan, todo importará. Era mucho, abrumador, pero por una vez se sentía como una dirección, un plan real en lugar de un deseo desesperado. Evan no se rendirá fácilmente, añadió Clare, con voz firme. Especialmente si siente que el juez podría estar comprometido. Va a contraatacar con fuerza. Hannah sintió que su corazón se aceleraba. Lo sé. Pero ya no estás haciendo esto sola, le aseguró Clare. Iremos paso a paso, y si se vuelve hostil, emocional o legalmente, ayudará al caso. La asistente regresó con un contrato y Clare lo deslizó sobre el escritorio. Este es el acuerdo de anticipo. Revísalo. Pregúntame lo que quieras. Si estás lista, lo firmamos y empezamos hoy. Hannah leyó el documento, absorbiendo cada línea con cuidado. Las palabras se nublaron una vez por la emoción, pero contuvo la respiración y se concentró de nuevo. Cuando llegó a la línea de la firma, sus manos temblaron, pero no de miedo esta vez, sino de resolución. Firmó. No habían pasado ni 20 minutos cuando Hannah salió al aire húmedo de Portland y su teléfono vibró en su bolsillo. Dudó antes de responder. La voz de Evan la golpeó de inmediato, sarcástica, fría. Así que de verdad estás intentando luchar contra esto, se burló. ¿Crees que contratar a una abogada de pacotilla va a cambiar el resultado? No puedes detener lo que viene. Nunca pudiste. Hannah se quedó helada en la acera, sin aliento. No respondió, solo escuchó hasta que él colgó. Cuando regresó adentro para contarle a Clare lo que había pasado, Clare no pareció sorprendida. Bien, dijo Clare simplemente. Guarda el mensaje de voz. Ese tono, esa arrogancia, golpeó el escritorio. Va a jugar a nuestro favor. Algo en Hannah se estabilizó. La batalla había comenzado. Los días siguientes pasaron en una neblina de espera nerviosa. La lluvia de invierno de Portland apenas amainaba, golpeando constantemente contra las ventanas del apartamento de Hannah mientras intentaba dormir, intentaba comer, intentaba mantener su mente estable por el bien de los gemelos. Pero cada hora se sentía tensa, como si algo invisible se estuviera moviendo bajo la superficie de su vida, cambiando piezas que no podía comprender del todo. En una tarde gris, su teléfono vibró. El nombre en la pantalla la hizo sentarse de golpe, Mónica Fields. Hannah respondió de inmediato. ¿Mónica? Tengo algo, dijo Mónica en voz baja. Su voz tenía un peso que hizo que el pulso de Hannah se acelerara. ¿Puedes hablar? Hannah asintió, aunque Mónica no podía verla. Sí, estoy en casa. Bien. Escucha, estos no son hallazgos oficiales, así que no lo repitas. Pero he estado investigando. Hubo una pausa llenada solo por el leve zumbido de la estática. El juez Briggs tiene un patrón. No lo suficiente como para salir en los titulares, pero sí para levantar sospechas. Sentencias que no coinciden con las pruebas, decisiones de custodia que se inclinan sospechosamente hacia ciertos abogados y un estilo de vida que no se corresponde del todo con el salario de un juez. Hannah cerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Compras de alto valor, transacciones en efectivo, un par de inversiones inmobiliarias, una de ellas vinculada indirectamente a un promotor con el que colabora la empresa de Evan. Nada demostrable todavía, pero definitivamente no es limpio. Las palabras golpearon a Hannah como un viento frío. Se llevó una mano al estómago, estabilizándose mientras los gemelos se movían dentro de ella. Le enviaré a Clare el resumen, dijo Mónica. Solo lo suficiente para darle una dirección. Ella sabrá cómo usarlo. Gracias, susurró Hannah. No me des las gracias todavía, interrumpió Mónica suavemente. Esto es solo el principio. Y Hannah, ten cuidado. A Evan no le gustará que te estés resistiendo.
La llamada terminó, dejando a Hannah sola en el apartamento silencioso, con sus pensamientos acelerados. Cuando llegó al despacho de Clare al día siguiente, Clare ya estaba revisando el mensaje de Mónica en su portátil. Su expresión era aguda, enérgica. Esto, dijo Clare, tocando la pantalla, es exactamente la palanca que necesitábamos. ¿Puedes usarlo?, preguntó Hannah, con la esperanza y el miedo entrelazados en su voz. Puedo incorporarlo, corrigió Clare. No lo presentamos como prueba. Lo presentamos como una razón para cuestionar la imparcialidad del juez, una razón para exigir transparencia, una razón para reabrir tu caso. Es una cuña, y vamos a usarla. Inmediatamente añadió los hallazgos a las mociones que había estado redactando, una solicitud de revisión judicial, una moción de reconsideración, una petición preliminar para una evaluación de custodia de emergencia. Cada documento llevaba la fuerza silenciosa de alguien que sabía exactamente dónde aplicar presión. Pero mientras Clare avanzaba, Evan contraatacaba. Empezó con visitas inesperadas, golpes en la puerta de Hannah a altas horas de la noche, lo suficientemente fuertes como para hacerla estremecerse. Se negaba a abrir, pero su voz se filtraba a través de la madera. Estás arruinándolo todo, Hannah. No sabes lo que estás haciendo. Otras veces llegaba en forma de mensajes de voz, agudos, burlones, goteando control. Eres inestable. Apenas puedes mantenerte en pie. ¿De verdad crees que un juez te entregará a unos niños en ese estado? Y luego el mensaje que hizo que le temblaran las manos. Le diré al tribunal que eres mentalmente incapacitada. Haré que me escuchen. El estrés se retorcía a través de ella como un alambre que se apretaba, y su cuerpo reaccionó antes que su mente, calambres agudos, dolores profundos, oleadas repentinas de presión que la hacían doblarse. 2 veces terminó llamando a la línea de ayuda de enfermería, sin aliento por el pánico. Cuando los dolores se hicieron lo suficientemente fuertes como para hacerla apoyarse en el mostrador, fue al centro médico Legacy Good Samaritan. Después de monitorizarla durante varias horas, una enfermera regresó con una expresión severa. Necesitas descansar, dijo la enfermera, su voz suave pero seria. Tus niveles de estrés son demasiado altos. Estás en riesgo de complicaciones de parto prematuro. Nada de levantar objetos pesados. Minimiza los conflictos. Llámanos si el dolor aumenta. Hannah asintió, pero se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo se suponía que iba a minimizar los conflictos cuando Evan prácticamente los estaba construyendo a su alrededor? De vuelta en el despacho de Clare 2 días después, le contó todo, las visitas, las amenazas, la advertencia del hospital. Clare escuchó sin pestañear. Cuando Hannah terminó, Clare cruzó las manos sobre el escritorio. Esto es exactamente por lo que seguimos adelante, dijo. El comportamiento de Evan está escalando. A los jueces no les gustan las tácticas de intimidación, especialmente durante un embarazo de alto riesgo. Documenta todo. Cada mensaje de voz, cada mensaje, cada incidente. Nos ayudará. Hannah exhaló temblorosamente. ¿Y la audiencia? La expresión de Clare se endureció. El juez Briggs se defenderá. No es del tipo que se hace a un lado educadamente. Pero está resbalando, y lo sabe. Deslizó la pila de mociones sobre su escritorio con una resolución silenciosa. Estamos listos para él. Por primera vez, Hannah le creyó. El tribunal en la SW Cuarta Avenue parecía aún más imponente de lo habitual esa mañana. Las nubes colgaban bajas sobre Portland, proyectando sobre el edificio una luz tenue y pesada que coincidía con la tensión que se acumulaba en el pecho de Hannah. Caminó junto a Clare Donovan a través del control de seguridad, apretando su abrigo con más fuerza. Sus gemelos se movieron ligeramente dentro de ella, un recordatorio de que cada paso que daba ahora tenía peso, consecuencia y urgencia. Clare se movía con una precisión tranquila, su expresión ilegible, pero segura. Llevaba un delgado expediente bajo el brazo, uno que Hannah sabía que contenía la moción que encendería la confrontación que habían estado preparando. Dentro de la sala del tribunal, Evan estaba sentado en la mesa del demandado, perfectamente arreglado, reclinado con la compostura engreída de alguien que creía ser dueño de cada centímetro de la sala. Su abogado, Martin Keegan, le susurró algo que hizo que Evan sonriera con suficiencia. El juez Leonard Briggs entró momentos después.
Se ajustó las gafas, se aclaró la garganta y recorrió la sala con la mirada, deteniéndose un poco más de lo necesario en Clare, como si ya anticipara problemas. Clare se levantó de inmediato. Señoría, antes de proceder con cualquier otro asunto de custodia, presento una moción formal solicitando su recusación por conflicto de intereses. Las palabras cayeron en la sala como una piedra. Evans se enderezó, su abogado se puso rígido. El juez Briggs parpadeó una vez, luego se inclinó bruscamente hacia adelante. Señora Donovan, dijo, con la voz cubierta de una irritación gélida, este tribunal no tiene ninguna razón para considerar acusaciones infundadas. Está usted fuera de lugar. La expresión de Clare no cambió. Con el debido respeto, señoría, la moción está respaldada por irregularidades documentadas en sentencias anteriores, inconsistencias financieras y asociaciones no reveladas relevantes para este caso. Una onda de conmoción recorrió la sala. La mandíbula de Briggs se tensó. Keegan se levantó abruptamente. Señoría, nos oponemos a este circo. La señora Whitmore está inventando teorías de conspiración para retrasar lo inevitable. No hay ninguna prueba, ninguna, que sugiera incorrección. Clare ni siquiera lo miró. Los registros hablan por sí mismos, y hasta que sean revisados por un juez independiente, proceder con este asunto de custodia violaría el derecho constitucional de mi cliente a una audiencia imparcial. Hannah observaba el intercambio desde su asiento, con el corazón palpitando. Nunca había visto a nadie enfrentarse así al juez Briggs. Su antiguo abogado prácticamente hacía una reverencia cada vez que hablaba. Clare, sin embargo, se mantuvo firme con la fuerza silenciosa de alguien que se negaba a ser intimidada. Briggs se enderezó en su silla, agarrando los reposabrazos de madera. Señora Donovan, dijo lentamente, si cree que puede entrar en mi tribunal e impugnar mi reputación con tonterías especulativas. Clare finalmente encontró su mirada sin inmutarse. Si no hay conflicto de intereses, señoría, entonces la transparencia no debería suponer ninguna amenaza para el tribunal. Otro silencio atónito cayó. El rostro de Briggs enrojeció, las duras líneas alrededor de su boca se agudizaron. Está usted peligrosamente cerca del desacato. La voz de Clare se mantuvo firme. Y usted todavía está obligado a responder a una moción legal. Los procedimientos del Tribunal de Familia no otorgan inmunidad a la revisión. Incluso Evan parecía desconcertado ahora, su sonrisa confiada desapareciendo mientras miraba con inquietud al juez. Keegan lo intentó de nuevo. Señoría, solicitamos que esta moción sea desestimada de inmediato. Estas acusaciones son difamatorias y no están respaldadas por nada creíble. Clare respondió limpiamente. La moción incluye documentación de apoyo, registros de compras, archivos de adquisición de terrenos, inconsistencias en el calendario, todo disponible para su revisión. Los párpados de Briggs temblaron. Fue pequeño, apenas perceptible, pero fue la primera grieta que Hannah había visto en su compostura cuidadosamente mantenida. Se aclaró la garganta. El tribunal considerará la moción. Clare asintió. Gracias, señoría. Pero todos en la sala sabían lo que acababa de pasar. Briggs no la había desestimado. No la había aplastado. Ni siquiera la había amenazado con sanciones más allá del estallido inicial de ira. Su reacción no fue la de un hombre seguro de su inocencia. Fue la reacción de un hombre acorralado. El resto de la audiencia se disolvió en ruido procesal, fechas, presentaciones, obligaciones, pero la tensión flotaba pesada como un humo que se negaba a disiparse. Cuando Briggs finalmente levantó la sesión, su mazo golpeó más fuerte de lo necesario, un crujido agudo que resonó en la sala. Hannah siguió a Clare al pasillo, con las piernas temblorosas, pero con la respiración más ligera de lo que había estado en semanas. Clare se detuvo cerca del ascensor, se cruzó de brazos y se permitió la más leve sombra de una sonrisa. Esta, dijo en voz baja, era la grieta que necesitábamos. Hannah exhaló una respiración profunda y temblorosa que se sintió como la primera inhalación real de esperanza. Los días siguientes a la confrontación en el tribunal se sintieron extrañamente suspendidos, como si la propia Portland estuviera conteniendo la respiración. La lluvia caía en líneas constantes fuera del apartamento de Hannah, la niebla se aferraba a las calles y cada hora parecía vibrar con preguntas sin respuesta. La grieta que Clare había creado en la fachada del juez Briggs había movido algo. Hannah podía sentirlo,
Pero las grietas también significaban peligro. Y el peligro tenía una forma de moverse rápidamente. Una tarde, Hannah recibió una llamada de Mónica pidiéndole que se reuniera en el despacho de Clare. Su voz tenía un matiz que hizo que el pulso de Hannah se acelerara. Alguien se nos unirá, añadió Mónica en voz baja. Alguien que puede ayudar. Cuando Hannah llegó, Clare y Mónica ya estaban de pie con otra mujer, una figura alta y serena con una chaqueta de color carbón, su placa prendida discretamente a su cinturón. Su expresión era tranquila pero alerta, el tipo de presencia perfeccionada por años de entrar en habitaciones complicadas y darle sentido. Esta es la sargento Emily Harper, dijo Mónica. Policía del Estado de Oregón, División de Delitos Financieros. Emily le tendió una mano. Señora Whitmore, estoy aquí de manera no oficial. Eso significa que puedo escuchar y puedo guiar, pero no puedo abrir un caso a menos que cumpla ciertos umbrales. ¿Entendido? Hannah asintió, con la garganta apretada. Sí. Se reunieron alrededor de la mesa de conferencias de Clare, con las persianas bajadas por privacidad. Emily dejó una delgada carpeta. Nada voluminoso ni dramático, pero su vista hizo que la respiración de Hannah se detuviera. Hemos estado monitoreando varios movimientos financieros en los últimos meses, comenzó Emily, su tono preciso y medido. Algunos de ellos se superponen con las cuentas conocidas del juez Briggs. Otros se vinculan directamente a una empresa fantasma conectada con Whitmore Development. El estómago de Hannah se hundió. ¿Conectada cómo? Emily abrió la carpeta, deslizando hacia adelante unas cuantas hojas impresas. Esta sociedad de responsabilidad limitada, Pineridge Consulting, fue registrada hace 18 meses. Sin empleados, sin oficina listada, sin actividad más allá de recibir grandes transferencias de efectivo y emitir pagos más pequeños a individuos que también aparecen en la órbita profesional de su marido. Clare se inclinó, con los ojos agudos. ¿Y el juez? Hay patrones, dijo Emily con cuidado. Depósitos en efectivo en una cuenta que pertenece a un pariente suyo. Transferencias que ocurren poco después de sentencias específicas. Sentencias que beneficiaron a ciertos promotores. Su mirada se posó significativamente en Hannah. Uno de esos promotores es Evan Whitmore. La sala quedó en silencio. No era una prueba, todavía no. Pero era un movimiento. Peligroso. Un movimiento innegable hacia lo que Hannah había temido todo el tiempo. La voz de Clare rompió el silencio. Si estos patrones se mantienen, se convierte en algo más que un problema de custodia. Se convierte en corrupción judicial. Emily asintió. Por eso esto debe mantenerse en secreto por ahora. Ningún documento sale de esta sala. Ninguna mención a nadie fuera de este círculo. Si su marido se entera antes de que estemos listos, lo enterrará todo. Hannah sintió un escalofrío recorrer sus brazos. Ya es impredecible. Mónica intercambió una mirada con Emily. Eso es otra cosa que debemos discutir. Emily juntó las manos. Señora Whitmore, basándonos en lo que Mónica ha informado y en la escalada del comportamiento de su marido, apareciendo sin ser invitado, mensajes amenazantes, necesita tomar precauciones. No se reúna con él a solas. Ni en aparcamientos, ni en pasillos, ni siquiera en la puerta de su casa. Clare añadió suavemente, graba todo. Guarda cada mensaje de voz. Envíame copias a mí y a Mónica. Hannah asintió, sus dedos temblando ligeramente contra el borde de la mesa. Lo haré. Pasaron otra hora revisando cronogramas, identificando puntos de riesgo y planeando los siguientes pasos. Cuando Hannah finalmente salió del despacho de Clare, el cielo estaba oscuro y las calles del centro brillaban por la lluvia. Caminó con cuidado hasta su coche, escaneando las farolas, consciente de cada sonido detrás de ella. Porque Emily tenía razón. Evan no estaba reaccionando como un hombre que pierde el control de su matrimonio. Estaba reaccionando como un hombre que pierde el control de un plan. Esa noche, la presión de todo se asentó en el cuerpo de Hannah como un peso. Intentó dormir, girándose con cuidado de lado, con una mano sobre su estómago, pero el estrés había clavado sus garras demasiado profundo. Cada mensaje de Evan, cada golpe inesperado, cada sombra que pasaba por la ventana se repetía en su mente.
Alrededor de las 2 de la mañana, se despertó sobresaltada con un dolor agudo y tirante en el abdomen. No era la leve contracción que había sentido antes. Esto era más profundo, más caliente, como algo retorciéndose desde dentro. Jadeó, agarrando las sábanas. El dolor se irradió por su columna vertebral hasta sus caderas. Intentó respirar de manera uniforme, pero cada inhalación temblaba. Después de varios minutos, se alivió, dejando un dolor sordo. Hannah permaneció quieta en la oscuridad, con las palmas de las manos sobre el estómago, las lágrimas deslizándose silenciosamente en su cabello. Algo andaba mal. Quizás no catastrófico todavía, pero lo suficientemente mal como para sentirse como una advertencia. Una advertencia de lo que estaba por venir. La lluvia había amainado por la mañana, pero el aire en Portland se sentía inusualmente pesado, denso, inmóvil, como si toda la ciudad presintiera que algo se movía bajo su superficie pavimentada. Hannah se estaba preparando para ir al despacho de Clare cuando su teléfono vibró con una alerta inesperada. Una notificación del tribunal. Audiencia de emergencia programada para el mismo día. Juez Briggs presidiendo. Se le cortó la respiración. Está tratando de atraparnos, susurró. Clare lo confirmó en minutos. Está acelerando esto antes de que la revisión judicial pueda avanzar. Quiere golpear primero. El pulso de Hannah palpitaba. El estrés ya se había entretejido en su cuerpo como un segundo latido, y la presión repentina hizo que su estómago se contrajera. Aún así, agarró su abrigo, decidida a llegar al tribunal. Pero los gemelos tenían otros planes. A mitad de la escalera de su apartamento, un rayo de dolor le atravesó el abdomen con tanta fuerza que gritó, agarrándose a la barandilla con ambas manos. No era el dolor sordo que había estado sintiendo durante días. Fue un dolor blanco y candente, inmediato, que la hizo caer de rodillas antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Su visión se volvió borrosa. Otra ola la golpeó, más fuerte, expulsando el aire de sus pulmones. Un vecino la vio desplomarse y corrió a llamar al 911. En minutos, los paramédicos la estaban colocando en una camilla mientras ella intentaba respirar a través de las contracciones, con las manos temblando incontrolablemente. Hannah, quédate con nosotros, dijo uno de ellos suavemente. El Legacy Good Samaritan está a 10 minutos. Ella asintió, las lágrimas deslizándose por sus sienes mientras la puerta de la ambulancia se cerraba. Clare llegó sola al tribunal. Los pasillos bullían con una energía nerviosa. Inmediatamente reconoció que algo ya estaba sucediendo entre bastidores. Cuando entró en la sala, el juez Briggs parecía rígido, tenso, casi inquieto. Keegan le susurró algo urgentemente al oído, y Briggs lo apartó con un visible destello de irritación. Clare se levantó antes de que el juez pudiera hablar. Señoría, mi cliente no puede asistir. Ha sido trasladada al centro médico Legacy Good Samaritan con una emergencia médica. Briggs abrió la boca para objetar, pero antes de que pudiera hacerlo, las puertas de la sala se abrieron y un secretario entró apresuradamente, susurrándole algo al oído. Su expresión cambió. Primero confusión, luego incredulidad, luego una furia rígida y quebradiza. Tomaremos un receso, espetó abruptamente. Los ojos de Clare se entrecerraron. Algo ha pasado. Keegan parecía pálido. Evan, sentado detrás de él, exigió una explicación, pero no la hubo. El juez irrumpió en su despacho, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. 10 minutos después, el secretario regresó. El juez Briggs ha sido suspendido en espera de una investigación, anunció en voz baja. Efectivo de inmediato. Se asignará otro juez. Clare parpadeó. Solo una vez. Luego recogió sus archivos con una precisión controlada. No sonrió. No reaccionó. Simplemente salió de la sala del tribunal, con el teléfono ya en la mano. Llamó a Hannah en cuanto llegó al ascensor. Hannah yacía en una sala de triaje, conectada a monitores fetales, tratando desesperadamente de mantener la calma mientras las enfermeras revisaban sus signos vitales. Finalmente había recuperado el aliento cuando su teléfono vibró en la bandeja de la mesita de noche. El nombre de Clare. Con manos temblorosas, respondió. Hannah, dijo Clare, su voz baja pero firme. Briggs se ha ido,
Hannah parpadeó, las palabras no se registraban del todo. ¿Se ha ido? Suspendido. Se ha abierto una investigación oficial por mala conducta financiera. Todo lo que Emily y Mónica sospechaban está saliendo a la superficie. Lo sacaron a mitad de la audiencia. Está fuera. Hannah se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas llegaron instantáneamente, calientes, abrumadoras, rompiendo cada frágil barrera que intentaba mantener. Alivio, conmoción, agotamiento, miedo. Todo surgió a la vez, dejándola sin aliento. Clare continuó, más suave ahora. Este es el avance por el que hemos estado luchando. Todo lo que él dictaminó está ahora bajo revisión. Tu caso está completamente abierto. Hannah dejó caer la cabeza contra la almohada, sollozando en silencio. Las enfermeras la miraron con ojos comprensivos, confundiendo su emoción con miedo. Pero no era miedo. Ya no. Era liberación, del tipo que solo llega después de semanas de mantener todo unido con manos temblorosas. Minutos después, Clare llegó al hospital. Entrando en el área de triaje con su habitual paso sereno, se sentó junto a la cama de Hannah, le puso una mano firme en el brazo y habló con una certeza tranquila. Sobreviviste a su corrupción, y ahora la verdad finalmente está en marcha. Hannah cerró los ojos, las lágrimas aún deslizándose por sus mejillas, y susurró, gracias. Pero Clare negó con la cabeza suavemente. Esto no fue suerte, Hannah. Luchaste incluso cuando pensabas que no podías. Por primera vez en semanas, Hannah le creyó. A la mañana siguiente, Portland estaba bañado en una fría luz de invierno, pálida y hostil contra las ventanas del hospital. Hannah apenas había dormido. Las contracciones habían disminuido con la medicación, pero la presión permanecía, un ritmo inestable bajo sus costillas, impredecible y agudo. Las enfermeras la revisaban repetidamente, murmurando palabras de aliento, ajustando monitores, observando los trazados del corazón fetal con ojos concentrados, pero el estrés había tallado profundas líneas en su cuerpo, y era solo cuestión de tiempo. Justo después del amanecer, otra contracción la desgarró, más fuerte que ninguna anterior. Hannah jadeó, agarrándose a las barandillas de la cama. Una enfermera corrió hacia ella. Hannah, háblame. ¿Qué tan fuerte es? La voz de Hannah temblaba. Es diferente. Algo va mal. En minutos, su habitación se llenó de movimiento. Enfermeras, un residente, una evaluación rápida. El monitor fetal comenzó a mostrar picos agudos que ella no entendía, pero que podía sentir en sus huesos. Tenemos que moverla, dijo el residente. Esto podría ser un parto prematuro. Llevémosla a la sala de partos. Las palabras flotaron pesadas en el aire. Prematuro. Demasiado prematuro. El pánico de Hannah aumentó, retorciéndose con un dolor físico mientras la llevaban en silla de ruedas hacia el ascensor. Cada contracción traía una ola de miedo que desdibujaba las luces del pasillo. Sus manos temblaban violentamente. Los gemelos no estaban listos. Ella no estaba lista, pero su cuerpo no le daba opción. El parto progresó a una velocidad que nadie esperaba. Las enfermeras se movían con una eficiencia rápida, anunciando mediciones, llamando a los médicos de guardia, preparando el equipo. Hannah se aferró al sonido de sus voces, firmes, practicadas, tranquilas incluso cuando la situación no lo era. Respira, Hannah. Quédate con nosotros. Lo intentó. El dolor se intensificó, irradiándose desde su espalda hasta sus caderas, profundo y consumidor. Las lágrimas corrían por su rostro. No sabía si lloraba de miedo, de agotamiento o del terror abrumador de perder todo por lo que había luchado. En cuestión de horas, su cuerpo superó el punto de poder ralentizarse. Está coronando. Vamos. Ella puede hacerlo. El parto fue crudo y brutal. Nada como las imágenes suaves que una vez había imaginado. Fue sudor y temblores, presión y pánico, la sensación de su propia fuerza deshaciéndose mientras algo primario la empujaba hacia adelante. Y entonces, el llanto. Pequeño, débil, pero inconfundiblemente vivo. Su primera hija. Minutos después, otro llanto, ligeramente más fuerte, su segunda hija. Hannah se derrumbó por completo,
sollozando de alivio mientras los médicos trabajaban rápidamente para estabilizar a las recién nacidas. Sus frágiles cuerpos fueron llevados rápidamente hacia la unidad de cuidados intensivos neonatals, rodeados de enfermeras que se movían con una urgencia practicada. Están bien, susurró Hannah. Son unas luchadoras, dijo una enfermera suavemente. Diminutas, pero fuertes. Horas después, Hannah descansaba en una habitación de recuperación tenuemente iluminada cuando la puerta se abrió. Evan entró. Su expresión estaba moldeada en una preocupación ensayada, del tipo que flotaba entre la actuación y el cálculo. Se paró cerca de los pies de su cama, con las manos entrelazadas como si hubiera ensayado la pose. Hannah, dijo suavemente. Vine en cuanto me enteré. ¿Estás bien? Ella lo miró fijamente, demasiado cansada para ocultar el retroceso instintivo que su presencia provocaba. No deberías estar aquí, dijo débilmente. Él ignoró eso. ¿Solo? Mira, todo ha estado muy revuelto últimamente, pero no tenemos que seguir peleando. Has estado bajo mucho estrés. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Algo pacífico. Se acercó, bajando la voz. Podemos arreglarlo fuera del tribunal. Sin más audiencias, sin investigadores, sin vergüenzas. Ahí estaba. El verdadero motivo, el miedo, apenas velado bajo su fingida compasión. No estaba allí por las bebés. Estaba allí porque la suspensión de Briggs significaba que toda la cadena de corrupción podría desmoronarse. Clare entró justo en ese momento, después de haber hablado con el equipo de la unidad de cuidados intensivos neonatals. Inmediatamente percibió la tensión. Señor Whitmore, dijo, esta es una sala de recuperación médica, no una sesión de negociación. Evan se enderezó. Solo intento hacer las paces. No, respondió Clare bruscamente. Está intentando protegerse a sí mismo, y lo está haciendo bastante mal. La máscara se deslizó. La mandíbula de Evan se tensó, sus ojos se entrecerraron antes de volver a una sonrisa falsa. Hannah, dijo de nuevo. Solo piénsalo. Te estoy dando la oportunidad de evitar otra pelea. La voz de Hannah era casi un susurro, pero inconfundiblemente firme. No. Él parpadeó. No. No hay tratos por la puerta de atrás, ni acuerdos. No después de todo lo que has hecho. Por un momento, pareció que quería discutir, pero Clare dio un paso adelante, posicionándose entre ellos. Es suficiente. Tiene que irse ahora. Evan dudó, luego se giró bruscamente y salió. La habitación se sintió más ligera en el momento en que la puerta se cerró tras él. Más tarde, Clare acompañó a Hannah a la unidad de cuidados intensivos neonatals. El sonido de monitores suaves, pitidos silenciosos y conversaciones susurradas de enfermeras creaba una atmósfera de frágil quietud. Pequeñas incubadoras brillaban bajo luces suaves, cada una albergando una vida que apenas comenzaba. Hannah se acercó a sus hijas, tan pequeñas, tan increíblemente delicadas. Cada movimiento de sus pequeños pechos apretaba algo dentro de ella. Son preciosas, susurró Clare. Hannah presionó una mano temblorosa contra el borde de la incubadora. Voy a protegerlas, murmuró. Pase lo que pase. En ese momento, cansada, dolorida, emocionalmente desnuda, Hannah sintió algo más fuerte que el miedo crecer en ella. No desafío, no ira, algo más profundo, la voluntad de una madre. Y era inquebrantable. 2 semanas después del nacimiento de las gemelas, en una mañana fresca y despejada, Hannah fue llevada en silla de ruedas al tribunal del condado de Multnomah. Esta vez como madre, flanqueada por una fuerza que no había poseído antes. Clare caminaba a su lado, llevando un expediente meticulosamente organizado, los bordes marcados con pestañas y códigos de colores. Hannah todavía se movía con cuidado, su cuerpo sanando del parto prematuro. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no parecía alguien aplastada por las circunstancias. Parecía alguien que las había sobrevivido. La sala del tribunal en sí se sentía diferente. El juez Briggs se había ido, su nombre borrado del calendario. En su lugar se sentaba la jueza Miriam Calvell, una mujer conocida en la comunidad legal de Portland por su serenidad, imparcialidad y su inquebrantable adhesión al proceso.
Su presencia era firme, casi reconfortante, sus ojos claros y observadores mientras examinaba la sala. «Buenos días», dijo la jueza Calvel, su tono firme pero neutral. «Estamos reabriendo este caso de custodia debido a importantes preocupaciones procesales y a la nueva evidencia presentada». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Hannah sintió un tribunal que no estaba en su contra. Clare se levantó. «Señoría, pretendemos demostrar un claro patrón de abuso psicológico, manipulación y control coercitivo perpetrado por el señor Whitmore contra mi cliente. También presentaremos evidencia de conexiones financieras no reveladas entre la compañía del señor Whitmore y entidades vinculadas al ex-juez Leonard Briggs». Un murmullo recorrió a los espectadores. Evan se movió incómodo, su mandíbula tensándose. Su compostura, habitualmente inmaculada, se había resquebrajado desde la suspensión de Briggs. Ahora parecía tenso, acorralado, como alguien que había perdido el control de una historia que una vez escribió. Clare comenzó con el abuso psicológico. Presentó grabaciones de voz que Evan había dejado en el teléfono de Hannah, declaraciones denigrantes, amenazas veladas, comentarios despectivos sobre su estabilidad mental. Hannah escuchaba desde su silla de ruedas, su pecho apretándose mientras cada grabación sonaba en voz alta, llenando la sala con el sonido de un hombre que una vez había prometido amarla. Luego vino el testimonio de los testigos. Vecinos, amigos, incluso una enfermera del Legacy Good Samaritan que escuchó el tono agresivo de Evan durante una de sus visitas al hospital, todos describieron patrones de presión, intimidación y comportamiento volátil. Keegan, el abogado de Evan, objetó repetidamente, pero sus objeciones eran débiles, casi desesperadas. Cada una de ellas obligó a la jueza Calvel a mirarlo con creciente impaciencia. A continuación, llegó la evidencia que nadie en la sala podía ignorar. Documentos financieros resumidos limpiamente por Clare, movimientos de efectivo inexplicables, sobornos inmobiliarios sospechosos, una sociedad de responsabilidad limitada fantasma, Pinerit Consulting, vinculada a Whitmore Development a través de patrones de depósito reflejados, y las transacciones críticas que coincidían con las sentencias firmadas por el juez Briggs. Keegan tartamudeó. «Señoría, esto es circunstancial». «Es relevante», dijo bruscamente la jueza Calvel, «y será escuchado». Por primera vez, Evan miró directamente a Hannah, no con ira, sino con algo parecido a la incredulidad, como si todavía no pudiera entender cómo todo lo que había construido, cada manipulación cuidadosamente tejida durante meses, se había desmoronado frente a él. Clare continuó. Presentó los registros médicos de Hannah, calambres documentados, complicaciones inducidas por el estrés, ingresos hospitalarios. Habló del parto prematuro, del triaje de emergencia, de las gemelas que llegaron al mundo semanas antes de tiempo porque su madre había sido empujada más allá de los límites de la seguridad emocional y física. «Esto no es simplemente un problema de custodia», dijo Clare, su voz firme pero cargada de convicción. «Es un caso de puesta en peligro a través de un abuso emocional sostenido». La jueza Calvel se recostó en su silla, con las manos entrelazadas pensativamente. «Señor Whitmore», dijo, volviéndose hacia Evan, «¿desea responder?». Evan se puso de pie. Su traje era impecable, pero sus manos lo delataban, temblando ligeramente mientras agarraba el borde de la mesa. «Todo esto», dijo, con la voz forzada, «está siendo exagerado. Hannah siempre ha sido inestable». Clare ni siquiera se levantó. «Señoría, las grabaciones hablan por sí mismas». Evan lo intentó de nuevo, su voz subiendo de tono. «Está tratando de poner a la gente en mi contra. Yo soy el que». «Siéntese, señor Whitmore», dijo la jueza Calvel. Sin vacilación, sin suavidad. Él obedeció lentamente. El cambio era inconfundible. Su poder, una vez inflado por la arrogancia y un juez corrupto, ya no existía aquí. Después de revisar la evidencia, después de escuchar todos los argumentos, después de sopesar los riesgos médicos y psicológicos, la jueza Calvel emitió su fallo. En interés de la seguridad y el bienestar de las niñas, este tribunal otorga a la señora Hannah Whitmore la custodia física total y la custodia legal principal. Hannah sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Clare le puso una mano suave en el hombro. La jueza Calvel continuó, el señor Whitmore recibirá visitas supervisadas en espera de una revisión adicional. Además, el tribunal reconoce las investigaciones criminales activas en torno al anterior juez presidente, Leonard Briggs.
Cualquier fallo previamente influenciado por él queda anulado. Un murmullo se extendió por la sala del tribunal. Susurros de sorpresa, jadeos dispersos. Simultáneamente, como si el destino lo hubiera sincronizado, los teléfonos vibraron por toda la galería. Una alerta de noticias. Clare miró su pantalla. Briggs está siendo acusado, susurró. Mala conducta financiera. Coerción. 3 cargos de delito grave. El rostro de Evan se quedó sin color. Su abogado se desplomó, derrotado. Y Hannah, cansada, en proceso de curación, pero más fuerte que nunca, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No victoria, no venganza, algo más tranquilo, más estable, libertad. Evan ya no era el hombre que lo controlaba todo. Era un hombre expuesto, aislado y dejado de pie entre los escombros que él mismo creó. Y Hannah, por primera vez, finalmente podía respirar. 10 años pasaron como una larga exhalación, llevándose consigo los bordes afilados de una vida una vez dominada por el miedo. Los inviernos en Portland todavía traían lluvia fría, pero en el pequeño barrio donde ahora vivía Hannah Whitmore, el mundo se sentía más suave. Su casa estaba en una calle tranquila bordeada de arces, sus ramas extendiéndose como manos abiertas sobre las aceras. De su porche colgaban carillones de viento, atrapando la más leve brisa, llenando el aire con una música suave que marcaba el paso de las estaciones. Dentro de esa casa, resonaban las risas, brillantes, constantes, inconfundiblemente íntegras. Sus hijas, ahora de 10 años, corrían por el pasillo con la alegría desinhibida de unas niñas que nunca habían conocido las batallas que aseguraron su infancia. Eran idénticas solo en la forma en que sus ojos brillaban cuando sonreían. Todo lo demás, personalidad, voz, ritmo, era únicamente suyo. Eran fuertes, curiosas y ferozmente unidas a su madre. Hannah había reconstruido su mundo lentamente, pieza por pieza. Enseñaba a tiempo parcial en un centro de educación comunitaria en el sureste de Portland, ofreciendo clases de alfabetización infantil temprana, y a veces, impartiendo talleres de arte como invitada. Su horario era flexible, suave, diseñado en torno a la vida de sus hijas, no a pesar de ellas. Era voluntaria en el banco de alimentos local 2 veces al mes. Ayudaba a organizar campañas vecinales. Se convirtió en el tipo de persona en la que la gente confiaba instintivamente, no porque intentara ser algo extraordinario, sino porque había aprendido, a través del fuego y la pérdida, a vivir con sinceridad. Su amistad con Mónica se profundizó a lo largo de la década, transformándose en algo parecido a una familia elegida. Se reunían para almorzar 2 veces al mes, Mónica todavía con sus elegantes trajes de detective, Hannah con suaves jerseys y vaqueros, y hablaban de todo, desde casos hasta proyectos escolares y el nuevo restaurante que abría en Division Street. A veces, la sargento Emily Harper se les unía, ofreciendo actualizaciones sobre los restos persistentes del escándalo de Briggs cada vez que el tema resurgía. Evan seguía siendo una figura distante y en gran medida irrelevante. Las visitas supervisadas habían continuado durante los primeros años, luego disminuyeron a medida que las niñas crecían y aprendían a establecer sus propios límites. Las visitaba ocasionalmente, nunca a solas, siempre bajo vigilancia. Su vida se había contraído en una forma más estrecha después de la caída de Briggs, financiera, social y emocionalmente. Vivía en un modesto apartamento en el lado oeste de la ciudad, su negocio significativamente más pequeño de lo que había sido. Había intentado durante años recuperar un punto de apoyo en el mundo que creía merecer, pero algo en él se había roto permanentemente. La influencia se había ido, las conexiones se habían cortado. La máscara que una vez encantó a jueces y colegas ya no tenía ningún peso. Para Hannah, él era simplemente una sombra en el borde de su vida, presente pero impotente. Las niñas eran educadas con él, pero distantes. Los niños tienen una extraña habilidad para sentir cuando el amor es superficial y forzado. Nunca pidieron verlo más. Nunca pidieron quedarse más tiempo, y Hannah nunca insistió. Su mundo se movía en una dirección diferente. De vez en cuando, Hannah se encontraba pensando en la noche fuera de la clínica. La lluvia cayendo en láminas plateadas, su cuerpo temblando de dolor, su futuro colapsando frente a ella. Y la mujer, esa anciana de ojos agudos y una voz que atravesó directamente la niebla de la desesperación. Hannah nunca la volvió a ver. Sin registros, sin nombre, sin explicación. Solo un momento,
Un único momento frágil e improbable que se convirtió en el punto de apoyo sobre el que giró toda su vida. Con los años, trató de darle sentido. Tal vez fue una coincidencia, tal vez intuición, tal vez algo más, pero cada vez que reproducía la advertencia en su mente, cada vez que consideraba cuán imposiblemente precisas habían sido las palabras de la mujer, sentía el mismo escalofrío silencioso de reconocimiento. Algunas personas llegan solo para una frase en tu historia. Y a veces esa frase lo cambia todo. Una noche, cerca del 10º cumpleaños de las gemelas, Hannah se quedó dormida en el sofá mientras leía los ensayos que sus estudiantes habían entregado. La casa estaba en silencio. Los carillones de viento sonaban suavemente afuera. En su sueño, se desarrolló una escena extrañamente vívida, dolorosamente familiar. Estaba de pie en un campo brumoso justo después del amanecer, el aire fresco y pálido, y allí, frente a ella, estaba la mujer, aún más vieja, envuelta en el mismo abrigo cálido, sus ojos brillantes y sabios. ¿Encontraste tu camino?, preguntó la mujer. Su voz era suave, sin urgencia, sin juicio, solo una pregunta. Como si ya supiera la respuesta. En el sueño, Hannah no habló. Solo asintió, con la garganta demasiado llena para las palabras. La mujer sonrió, una pequeña y tierna curva en su boca, y luego se desvaneció en la luz de la mañana mientras el sueño se disolvía. Hannah se despertó lentamente, el eco de la voz de la mujer persistiendo en la habitación silenciosa. Se sentó, se abrazó a sí misma y sintió que algo se asentaba en lo profundo de su ser. No tristeza, no anhelo, cierre. Afuera, la primera luz del amanecer rozaba el cielo. El día era nuevo, suave, sin cargas. Hannah se levantó, caminó hacia la habitación de sus hijas y las observó dormir. Dos pequeños cuerpos acurrucados bajo mantas cálidas, respirando suavemente en la penumbra. Su vida no era perfecta, pero era suya, íntegra, pacífica, reconstruida a partir de las fracturas de un pasado que ya no la definía. Cuando finalmente susurró, sí, lo encontré, no estaba respondiendo al sueño. Estaba respondiendo a su vida, y a la vida que tenía por delante.